De suelo que me parece que es un poco denso, pero bueno, ya depende de si estáis pasándolo bien, veré si me da tiempo, pues puedo continuar o lo salto. Luego tengo otros estudios relacionados que salen siempre como partes adicionales que en principio no eran previstas, pero son realmente muy interesantes. Y luego he dejado un apartado a medios de comunicación y ciencia, porque creo que eso nos viene al caso. Esto hay que decirlo muy importante, muy claro, y Miriam lo habrá dicho un montón de veces, y todos los que estamos con el suelo, es verdad. El suelo es un recurso no renovable a la escala humana. A la escala de la Tierra es otra cosa, pero él soporta la vida en la Tierra y los servicios de ecosistema. Y el más importante es que en él acumulamos el agua, que luego nos bebemos, acumulamos la tierra, que hace que crezcan las plantas, y acumula mucha biodiversidad y él soporta todo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos mantiene aquí encima. Entonces, en erosión por incendio, ¿qué ocurre? Ya lo sabéis, perdemos la parte de arriba, como decía Fernando, y también perdemos la hojarasca superficial y el mantillo. Y ahí hay un gran problema, porque bueno, lo perdemos, no, lo convertimos en ceniza, a veces ceniza blanca, a veces ceniza negra, que se arrastra como aquí, este chorrillo de agua en Portugal, o a veces también, pues como aquí. No sé si el vídeo se reproducirá, parece que va, no sé si es que irá lento, a lo mejor no se mueve, pero bueno, es un vídeo donde vemos que la erosión no se trata de arena, sino como podéis ver allí, bloques de piedra, ahí me lo están craqueando para que lo veáis. Y bueno, es un incendio en Estados Unidos, donde las cosas siempre tienen una dimensión mayor. Los carros, los coches son más grandes, los parques naturales son más grandes, los parques nacionales son inmensos, los coches, las personas también son más grandes y la erosión también parece más grande. Parece porque tenemos este otro ejemplo, que es el que ocurrió aquí después del incendio de Sierra Bermeja, este es el arroyo del Almarchal, y la carretera se partió totalmente. Podéis entender que después de semejante cantidad de agua, pues la vaca se destrozó. No solo es consecuencia del incendio, también puede ser consecuencia de la lluvia, ¿no? La semejante lluvia que hay. Ahora vamos a pasar ya a la presentación. Entonces, bueno, hay algunos otros vídeos que no creo que sea necesario mostrar, como algunas arrolladas producidas quizás a raíz también de ese evento. No sé si lo estáis viendo, aquí no, aquí. No, para adelante, para adelante. Eso. Este vídeo también ha circulado y una barbaridad, no hace falta que os lo enseñe, pero fijaros, ahí no hay ningún río, eso es agua de escorrentía bajando por la ladera de Sierra Bermeja. Y este es el esquema conceptual de la erosión. En el eje de la X, veis el tiempo, esto está muy alto, me cuesta trabajo señalarlo, no tengo pincho hoy, pero veis la escala de la X en el tiempo y la escala de la Y es la tasa de sedimento. Justo después del fuego, pimba, hay un pico. ¿Cuánto? Depende de muchos factores. ¿Y por cuánto tiempo? Esa es la ventana de perturbación, que no sabemos de cuánto se está hablando. Para facilitar las cosas, los estudiosos de la erosión tenemos el problema de la escala. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos en cuenta la escala de la cuenca, esa barrerita de ahí, en la flechita de salida, justo aquí, podemos estar midiendo, imaginemos, 1000 gramos metro cuadrado. Quiere decir que si la cuenquecita, una cuenca muy pequeña que tiene 1000 metros cuadrados, una mini cuenca, pues tenemos 1000 gramos. Pero eso no es fácil, porque si instalamos parcelas en este tamaño, ellas nos dan 10 gramos metro cuadrado. Y si aún no fuéramos a hacer simulaciones de lluvia en esta parcela tan pequeña, que puede ser un cuarto metro cuadrado, tenemos 100 gramos metro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el problema de la escala. Y hay que tenerlo en cuenta para hacer todos los estudios. Y ahora os pregunto, ¿cuándo creéis, cuántos años, os doy una pista, cuántos años después del incendio creéis que se ha producido esta erosión? Bueno, esto ha sido hace 8 años después del incendio y es una semejante cantidad de sedimento que han ido a parar al río que imaginaros el problema sobre todo de abastecimiento de agua, de llenado de presas con sedimentos, calidad de la agua sobre todo, luego también si hay bienes de interés cultural o si tenemos un sitio, una playa fluvial, estos tipos de bienes se afectarían. Hay efectos, los fuegos tienen efectos in situ y ex situ y afectan por una multitud de factores. Y esto es lo más importante, ¿no? Saber esos factores. Entonces, bueno, ahora para las técnicas, deciros aquí una pequeña descripción bibliográfica. Desde los años 20 al principio, los americanos lo que hicieron fue construir barreras de hormigón para evitar, no la erosión, sino que los sedimentos lleguen a los pantanos. Nosotros lo hacemos aquí muchas veces, pero no evitamos la erosión, lo que evitamos es que los sedimentos nos lleguen a nuestros pantanos y que tengamos que drenar las presas.
Esto es imposible hacerlo justo después de un incendio porque no lo puede hacer de emergencia. Luego entonces empezaron a ver que podían hacerse siembras. ¿Pero qué pasa con la siembra? Para que una planta crezca necesita agua. Si necesita agua, cuando llueva se va a erosionar y se la va a llevar. Por lo tanto, o bien llueve suavecito y la semilla coge, o bien la siembra no sirve para lo que queremos. Y entonces empezaron a investigar y a estas técnicas de las barreritas, el mulching de paja, tratamientos combinados de varios, y solo a partir del año 2000, 2010 empezaron a hacer los mulchines, que eran así los más... empezaron a investigar por ahí. LEB, el acrónimo de Log Erosion Barrier, barrera de erosión de tronco, que es lo que tenemos en Sierra Bermeja. Esta es una revisión bibliográfica que es del año 2015 o así, no se ven las letras, pero bueno, las barras negras es la media de todos los estudios asociados. Por ejemplo, este de aquí arriba es mulching con restos de forestales triturados. La barra negra llega al 90% de reducción de la erosión sobre la comparación con el control. Los restos, el mulching de paja, pues más o menos igual, 80-90. El hidromulching, que ahora lo veréis, es más o menos efectivo. El mulching de astilla, aquí. La siembra, aquí. Las barreras de tronco, aquí. La última no la voy a poner ni quiero que la aprendáis, que es muy mala, incluso alguna gente solo por verla fue y la usó, pero si te dicen que es muy mala, no la use, pues no la digo. Barrera. Hay barreras de tronco, hay barreras de paja triturada que ponen en un saco para intentar que se pegue mejor al suelo. Aquí veis algunos que le llaman bale check dams, que lo ponen también en los ríos. Y estas tenéis aquí las barreras de Sierra Bermeja, por ejemplo. Esta es la técnica de mitigación de la erosión más cara de la historia de la humanidad, el hidromulching. Los americanos dicen que sería mejor coger billetes de dólar, picarlo y echarlo encima del incendio. Porque lleva colorantes, lleva semillas, lleva surfactante para evitar la repelencia, lleva nutrientes, lleva tantas cosas y además está protegido por derechos de autor, así que es carísimo aplicar esto. Pero verde es verde. Bueno, aquí tenéis el mulching de paja, que ha sido muy controvertido. Esto no es en Estados Unidos, en Estados Unidos lo llevan usando bastante tiempo. Esto es en Galicia, que ya desde el año 2000 y... Yo creo que en el 2006 el equipo de Lourizán empezó a usarlo, 2010, y actualmente pues bueno, se trata eso de coger las pacas de paja, deshacerlas, llevarlas en una red y tirarlas, o si no también hay gente que la hace a mano. Esto en Ávila, hay otro de este incendio del 2022, que se usa también, empezaba a salir de la región exclusiva de Galicia, que era el único sitio donde nosotros conocíamos que se hiciera. Y durante ya más los años 2013 o así, se utilizó el resto triturado en vez de paja, porque la paja puede meter algunas semillitas, pero sobre todo porque tiene material in situ. Y los americanos pues lo hacen todo a lo grande y ponen unas grandes trituradoras y una vez que van sacando los troncos para hacer leña, las puntas y los ramos, lo pican todo y lo echan al monte. ¿Cómo? Así. Se han inventado esto, el igarra, y ellos se hacen así un motorcito, allá arriba lo veis, y entonces coge todo el triturado, se lo lleva y abre la garra y tira, en vez de que se tire paja, pues tira eso. Ya lo llevan haciendo bastante tiempo. En el ambiente de Portugal, que es donde desarrolla mi investigación, hay muchísima plantación de eucalipto. La acacia, les decía antes Fernando, no se planta, es hay un efecto colateral de plantar eucalipto, es que vinieron las acacias y tomaron toda la vegetación de ribera, pero lo que tenemos muchos restos de cáscaras de eucalipto en el campo. Y lo que hacemos nosotros científicamente lo hemos usado para evitar la erosión en eucaliptales, ahí lo veis rebrotando. Hay otros estudios donde las comunidades locales se implican, tienen una necesidad de hacer algo por su tierra, por su campo, y veis allí atrás una parte que ellas han tratado, otras partes están aquí con la paca de paja tirándola para abajo a ver si consiguen tapar la máxima superficie, en Galicia eso. Y otro esquema de mitigación es ahora ver si solo con una franjita seríamos capaces de ser tan efectivos como tratando toda la superficie. Más que nada por abaratar costos, por saber hasta dónde, cuánto necesitamos, cuánto es el mínimo. Si yo cojo el mínimo, mejor que use 1 tonelada, si es efectivo, que si uso 5, es más caro. Aquí tenemos un experimento en Sierra Bermeja que se ha realizado en parcela, no sé si lo conseguís ver, pero aplicamos 1/3 de una parcela que tiene de largo 10 metros. Entonces esa franja mide 3 metros solo, hemos tratado toda ella y hemos dejado la parte de arriba sin tratar.
Está claro que la parte de arriba se va a seguir erosionando, que también es un problema, pero queremos ver si esa franja que hemos puesto en 1/3 de esa superficie, si sería capaz de mitigar o evitar todo el proceso de arrastre. Bueno, material y método, yo soy científico, sí, pero mirad, nos gustan mucho los clavos, la malla antihierba, martillos, palas, botas duras con puntadas de acero, porque el trabajo de campo es increíble. Se trata de cavar mucho hoyo, no solo para las muestras, sino para instalar todo el material. Y estas son las zonas de estudio, que veis todo es litoral atlántico, desde Galicia, todo Portugal, y ahora me estoy extendiendo por esta parte de aquí de Andalucía, haciendo estudios de erosión. De nuevo, otra vez este esquema y toda la caterva de tamaños de parcela que hemos ido instalando. Estos son nuestros métodos. ¿Cuál es el factor número 1 para que haya erosión? ¿La sabéis? Para que haya erosión de suelo necesitaremos 1, suelo, y 2, algo que se lleve al suelo, la lluvia. Pues eso es lo que necesitamos siempre, es que llueva, y ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí veníamos utilizando técnicas de recoger la escorrentía en tanques, como el estudio de Adelia Núñez, pero necesita hacer todo el muestreo de botellas de agua, vaciar millones de litros cada vez que se llenan los tanques y evaporar a 105 grados 24 horas toda la muestra de agua. Y decidimos hacer sediment fence, que lo que hace es una tela de red antihierba que filtra los sedimentos, lo filtra el agua y nos quedamos solo con los sedimentos. Esto para que veáis un ejemplo en olivares. Se ha colado, pero para que veáis en qué magnitudes nos movemos. Bueno, y para desarrollar una técnica de mitigación y apurar un protocolo de actuación, lo que hacemos es ir al laboratorio. Estos son simuladores de lluvia de California y de Coimbra. Ahora tenemos otro en Évora y esto es básicamente un simulador de lluvia. A ver si chuta, que no sé si chutará. Es capaz que no. Bueno, os lo vais a perder. Bueno, eso es un brazo oscilante que reparte la lluvia de la forma más homogénea posible y lo hace siempre igual. Sabemos que siempre tenemos 70 milímetros por hora. Y lo que hacemos es repetir, hacer varios tratamientos, cribamos los mulching para saber qué tamaño de fibra es el más efectivo, ponemos fibras diferentes, paja, diferentes restos, a diferentes franjas, en una parcela que es bastante larga, de 3 metros, y la comparamos siempre con el no poner nada. Y creamos lo que se llama un hidrograma o un sedigrama, que es algo como esto. En la X tenéis el tiempo, después de que la simulación anda, normalmente 25 o 30 minutos, y en la Y tenéis la pérdida de suelo, el rojo es el que más erosiona, y luego todos los otros tratamientos en laboratorio nos dicen cuál es su efectividad. ¿Vale? Esta es la reducción en la erosión. Bueno, pues vamos a coger el que nos parece mejor. Mira, este de 50, toda la parcela a 96 es bastante efectivo. Pues entonces me quedo con esta tasa de aplicación, 2,6 toneladas por hectárea. Y nos vamos al campo y hacemos algunos ensayos para ver, porque antiguamente los americanos y mucha otra gente usa hasta 10 toneladas. Aplicamos eso en una mini parcela que tiene 600 metros cuadrados y conseguimos medir luego los resultados de ese experimento. Replicado 3 veces, 3 controles, y al final tenemos estos resultados. A la izquierda tenéis los sin tratar, que es el sin hacer nada, y a la derecha el del mulching. Swale es lo que os digo, ladera convergente, año 1, año 2, año 3. Veis que en la sin tratar, sobre todo el primer año, hay mucha más erosión. Y el mulching reduce esa erosión un 84%. Fijaros una cosa, al año, en este sitio, a 600 metros cuadrados se perdieron menos de 3 toneladas por hectárea, 300 gramos metro cuadrado. Quedaros con ese valor. Ahora aquí tenemos otro experimento. Este fue con hidromulching, pero lo hicimos con una manguera, pero igualmente efectivo, a muchas diferentes parcelas, de muchos diferentes tamaños, y el resultado fue igualmente bueno, una reducción del 83% de la erosión. Solo que, claro, es muy caro. Aquí en Hermida tenemos otro experimento donde pusimos parcelas de 100 metros cuadrados y también tenemos bidones. Y estas cajitas de aquí se llaman tipping buckets, donde medimos la cantidad de agua porque el bidón no da abasto. Tenemos mucha más agua de la que conseguimos acumular en los bidones. Entonces tenemos que calibrar aquel sistema. Y aquí tenéis el esquema. Estas son las parcelas pequeñas, que son una cosa así, 1/4 de metro cuadrado. Y estas son las parcelas control y aquí ponemos las parcelas tratadas.
Medimos todo eso durante 5 años, algunas veces, algunas parcelas solo las podemos medir durante el primer año porque no damos abasto, y aquí tenemos los resultados de las escorrentías. ¿Cuánto creéis que llueve en Portugal? Pues del orden de 1.400, 2.000 litros por año. ¿Quién nos diera eso a nosotros aquí? Bueno, pues todo eso en la parcela pequeña, lo que vemos, y comparando, por ejemplo, el primer año, parcela sin tratar y parcela tratada, hay una reducción de la escorrentía de la mitad. Solo por poner el mulching, en vez de recibir en el río 1.000 litros, voy a recibir 500 litros. Y todo ese resto de agua, ¿dónde va? No va a producir escorrentía en el arroyo, sino que se va a infiltrar. Podrá salir más adelante o abastecer a los arroyos, pero no lo tenemos inmediatamente a salir como agua superficial. En la escala de las parcelas de 100 metros cuadrados, el efecto es el mismo, exactamente el mismo, solo que la magnitud es diferente, tenemos mucho menos escorrentía. Aquí tenemos la erosión. La erosión, igualmente, en la parcela pequeña reduce 90%, como todos los mulching y todo el setup de estudio. Y en las parcelas grandes también, un 96%. Es muy efectivo el mulching y prácticamente no hay otra cosa igual. Aquí os muestro un estudio de cómo en California estuvimos midiendo el efecto de la entresaca de la madera. Hay un camino, lo veis aquí, y hay una parcelita que asoman unos palitos, ¿verdad? Ahí. Estuvimos probando cuál es el efecto de estar compactado por la maquinaria o estar sin compactar, y el efecto de poner palito encima de la parcela o dejarlo con suelo desnudo. Aquí tenéis los tratamientos. A la izquierda es sin compactar, que es la U de uncompacted, y puede ser bare si está desnudo o slash si están los palitos allí puestos encima del suelo, y a la derecha tenéis los compactados. Compactado desnudo o compactado con palitos. Como veis, hay una pequeña rodera que la hicimos al final del experimento para ver si el flujo que poníamos por encima se producía erosión o no, y hay un tercer factor de erosión. Bueno, pues aquí tenéis la producción de escorrentía después de una simulación de lluvia. El eje de la X no lo veis, pero es el tiempo. La primera parte del hidrograma es en seco, la segunda parte es en húmedo. En este lado de aquí, como decía antes, es el sin compactar. El rojo es suelo desnudo y el verde es con los palitos. Atención que no es mulching, estos son restos de palos, como si hubiéramos sacado los troncos y los restos los dejamos allí dispuestos encima del suelo. En ese caso, lo reduce la escorrentía. En el caso de la derecha, veis el compactado, ocurre la misma cosa, pero los valores de escorrentía son mayores. Si pasan y se compacta el suelo, vamos a tener más escorrentía. Parece lógico, pero he encontrado estudios publicados, evaluados por pares, que dicen lo contrario. Aquí tenéis la erosión más o menos igual. El rojo es desnudo, más erosión. El verde, menos erosión. El lado de la izquierda, sin compactar, todo más bajito. El lado compactado, todo más intensificado. Una reducción del 35% de la escorrentía o del 70% de la erosión con esos palitos. Aquí tenéis de incendio de Sierra Bermeja, y bueno, esta foto creo que la hemos hecho todos muchas veces, ¿no? Quien ha estado en el incendio y lo ha querido acompañar ha visto este mosaico, ¿no?, de diferentes severidades. Y de hecho eso era lo que queríamos en un primer momento evaluar, ¿no? Comparar la alta severidad de quemado, donde estáis viendo que no hay acícula en el suelo, ni en los troncos de los árboles, ni en los propios árboles, que están muertos y sin acícula ninguna. La de baja severidad tiene un poco de acícula en el tronco y en el suelo también lo veis, y el otro sin quemar. Bueno, un año después del incendio, en este sitio de alta severidad tratamos con franjas de restos de pino triturado, a esa tasa de aplicación, ahí los veis. Y esa es la erosión que se produjo en uno de los eventos. Estáis viendo una montañita allí fuera, es del vaciado anterior. Nosotros vamos, vaciamos, pesamos todo, nos llevamos una muestra al laboratorio. En el control, bueno, esa es la erosión en el tratado, 5 toneladas por hectárea. Es muchísimo. Acordaros de antes que teníamos 3 toneladas por hectárea en el primer año en las parcelas de Portugal. Este es el control. Y en el control tenemos 28 toneladas por hectárea. Yo nunca había medido tanta erosión. Eso significa que, bueno, el tratamiento en franja ha reducido la erosión en un 80%, al menos en ese periodo casi inmediatamente después del incendio. Aquí os pongo una foto de los sedimentos de olivar para que os deis cuenta del color, que es marrón. Estos son negros.
Aquí tenemos los datos de un año de estos de Sierra Bermeja, el primer año, y estáis viendo alta severidad, tenemos 35 toneladas de suelo que se han perdido. ¿Sabéis cuántos son 35 toneladas por hectárea al metro cuadrado? ¿Cuántos kilos son? Os lo digo yo, las cuentas las he hecho tantas veces que ya me las sé de memoria. 3,5 kilos. 3,5 kilos en un metro cuadrado, que es una cosa así. Entonces, coger una bolsa y llenar esa bolsa con 3,5 en el sitio de alta severidad. En el sitio de alta severidad, tratada con la franja de mulching, 9. Baja severidad, nada, absolutamente nada. ¿Cuánta superficie en el incendio de Sierra Bermeja se quemó a baja severidad? Pues exactamente toda aquella en la que vierais acículas marrones en todos los árboles, que sea el 80% de la superficie, si no el 90%. Este es un gran indicador de la severidad. Si tú ves acículas en los árboles, eso no va a ser severo. Por abajo puede haber sido severo, pero esa acícula muerta, ¿qué le va a pasar? Se va a caer al suelo y va a estar haciendo un tapete que va a proteger, y erosión lo tenía ahí. Baja severidad, 0. Sin quemar, 0. Bueno, esta foto os la pongo porque la barra en rojo es de primavera y se debió a las grandes lluvias que hicieron también que allí en el puente de Ronda pues se viera una arrollada como pocas veces se ve. El segundo año se instalaron las barreras de tronco y a mí me dieron la posibilidad de poder instalarlas lado a lado porque fue cerca de los sitios de estudio. Entonces, no solo puse barreras LED, puse parcelas en los sitios de barrera, detrás de la barrera para ver si algo salía de ella, sino las puse también por encima. Podéis ver aquí los restos de la barrera que está detrás del colector. Entonces tengo parcelas control de esa actividad que han sufrido la misma actividad que hacen las barreras, pero sin barrera, y también tengo la barrera. Estos son los resultados. Solo para ese evento, de momento estoy aún secando los del segundo, y tenemos que las sin barrera tienen muy poca erosión, las no barreras, no LED, y las que tienen barreras tienen también poca erosión. Todo tiene poca erosión porque estamos ya en el segundo año. Ya casi no hay sedimentos, están las piedras cubriéndolo todo y tenemos también algo de vegetación. Y tenemos otra cosa muy interesante que nos ha pasado en la franja. Fijaros, esta es la misma parcela. Si ponéis atención reconoceréis el mismo tronco y la misma piedra allí que aquí. Y estáis viendo un verde un poco más azulado. Ese verde azulado, ¿qué es? Esos son pinos. Pues fijaros, en la misma parcela, la parte de abajo está toda llena de pinos y en la parte de arriba no hay ni un pino. Es lo que os decía antes de la siembra. Tú pones semillas y el agua cuando llega, como la semilla necesita crecer y necesita agua, la semilla es arrastrada y se me queda en dentro y con toda la franja de mulch. Y tenemos una densidad de pino allí tremenda. Bueno, vamos a la calidad del suelo y vamos a ver si esta parte ya nos cansa mucho. Aquí en la calidad del suelo voy a hablar de severidad del fuego, de cómo afecta al stock de carbono y a las formas del carbono. Ya me parece que será demasiado. Pero bueno, aquí tenemos fuegos controlados y fuegos naturales, digamos, fuegos incendios. Los métodos que tenemos son usar anillos a diferentes profundidades para coger cada 1 o 2 centímetros, coger muestras de suelo y hacer bastante discreción. La severidad del suelo la medimos por el método de Vega, por estimación visual, en la cual el 0 sería que no se ha quemado y progresivamente vamos dando clase de 1 o 2 si es severidad baja, 3 si es severidad intermedia y 4 y 5 si es alta. Podéis ver aquí en los fuegos controlados que Cartaya tiene hasta clase 4, Doñana solo llega a la clase 3, Doñana 21, que es del año 21, un poquito menos, y los incendios forestales parecen tener más severidad. Bueno, pues vamos a ver qué le pasa al carbono del suelo, que es el factor número 1 de la calidad del suelo. Estáis viendo el pre, antes, todas las barras en azul, ¿cómo son? Muchísimo mayores que las barras en naranja, que son después del incendio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el fuego consume el carbono, claro. Si no, no quemaríamos montones y toneladas de leña en nuestras hogueras. Pues al suelo le pasa un poco igual, solo que afecta mucho más al líter, al horizonte superficial, y el mineral afecta pero poco. Con esos datos que podemos hacer, un stock de carbono y saber cuánto carbono hay en el suelo y saber el pre y el post solo debido al incendio, cuánta cantidad de carbono estamos perdiendo. No hay erosión, esto es tan solo una transformación. El carbono se ha emitido a la atmósfera, lo que falta está en la atmósfera. Aquí hay un 38% que se ha ido a la atmósfera o se ha perdido,
Aquí hay un 22, atención, Monchique de alta severidad, Casares media. Y aquí tenemos los fuegos controlados. En Cartaya se perdió la mitad del stock de carbono hasta 10 centímetros de profundidad. En Doñana se pierde el 25%. En los de baja severidad de Sierra Bermeja hemos perdido 17%, que parece bastante poco. Y en los de alta severidad 39%, casi igual que en Monchique, que el que está en el sur de Portugal. Aquí os voy a hacer una comparativa de estudios, el de Monchique y el de Casares, y claramente, bueno, no sé si claro, ¿cuál me creéis que es más intenso? Viendo esta foto. El que tiene un poco un ojo, este de la izquierda, ¿verdad? Este es Monchique y este es Casares. Las cenizas negras, ¿qué quiere decir? Si tenemos cenizas negras, quiere decir que aquello aún le podíamos meter más fuego, que es combustión incompleta. Bueno, esta figura, yo no sé, la termogravimetría es un poco difícil de entender, pero solamente deciros que los picos de... Bueno, si acaso otro día hablamos de esta. Es demasiado técnica, me parece. Vamos a otra cosa que me gustaría deciros, sobre todo de erosión eólica. Nunca había estudiado erosión eólica hasta que empezamos en Cilifo a hacer este experimento. Pusimos una torre de colectores y recogimos la arena que se quedaba en la zona del incendio. Y vimos que sí, hay más erosión o más movimiento de ceniza y de arena en el quemado a 10 centímetros, claro, lógicamente que en el no quemado a 10 centímetros. Pues son resultados que estamos viendo. Y aquí tenemos otro sobre la recolonización liquénica después de incendio. Fernando ha dicho que cuanto más la diversidad decrece conforme el tiempo pasa después del incendio, pero aquí estamos viendo que los líquenes medidos en carbón, corteza y madera, a esto se le llamó operación Carcoma, lo que estamos viendo es lo contrario. Cuanto más antiguo era el incendio, como aquel de 2005, está claro que los líquenes tienen más tiempo para crecer y para instalarse, hasta 30 especies de líquenes que pueden crecer en los restos, si están los restos en pie, claro. Si los restos los cortas, pues no tiene esa diversidad. En 2013, el estudio fue hecho en 2016, 2015, los más recientes apenas tienen líquenes. Entonces vemos aquí, me quedaría con esa figura, diámetro medio del forófito, del tronco donde están los líquenes creciendo, versus diversidad liquénica. A más grande el tronco, más grande la diversidad de líquenes. Bueno, vamos con este, que me parece que este es polémico, pero esta persona es un gran investigador y en lucha contra incendios es de las personas más nombradas en toda la península ibérica y fuera. Pero me lo encontré un día diciendo que la madera muerta está generando gran cantidad de suelo en nuestro ecosistema. Yo sé que él es científico y que dice cosas, estaba intentando decir que tenemos que incorporar los incendios en nuestra gestión, que es un elemento más. Pero decir eso, si acabamos de ver que el stock de carbono disminuye en los suelos quemados entre un 50 y un 20%, que se va a ir sin hablar de la erosión, que la erosión, este se equivoca, no es 50, pero son 35 toneladas por hectárea en el primer año. Lo que sí es verdad que no todo el área necesita ser tratada. La de baja severidad, no hacer nada. Y bueno, esta de las bellotadas también me toca, hemos sacado un artículo hace poco porque queríamos saber si realmente es una técnica efectiva o no, si estamos haciendo algo con sentido y que nos podemos sentir orgullosos o si aquello se morirá y se lo comen los ratones. Fijaros que esto es la red ibérica de guardianes del bosque. ¿Alguno de vosotros sois de esta red? Bueno, menos mal. No es que vaya a hablar mal de ello, pero me gustó mucho el logo, que aunque la península ibérica vira para el otro lado. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es sistemáticamente ver, cavar, no tirar una bellota con un tirachina, que esos los tirachinas que van por ahí de Capitanes Planeta tirando con, venga, con una bola, si tú pones una bola de barro alrededor de la bellota, le pones caca de caballo y eso, y lo tiro con un tirachina, allí sale la bellota súper contenta en el campo. No, nosotros fuimos a hacer lo mejor. Vamos a cavar un agujerito, vamos a poner una bellota en cada uno de esos cuadraditos, las vamos a codificar, las vamos a contar, Jorge sabrá de esto también bastante, y luego vamos a ver si el efecto del mulching le ayuda o no le ayuda, a ver qué pasa. Aquí un poco, después de un año, la sorpresa primera, el 52% de todas las bellotas que consistentemente pusimos no germinan, después de un año. Por roedores, el 40%. ¿Con qué nos quedamos?
Solo el 8% germina. Pero esperad. De ese 8%, 2 mueren porque se la come un herbívoro. 3% se quedan vivas pero están mutiladas. Y solo un 2% sobreviven.